En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores de Radio Portales, la primera de Chile. Iniciamos un nuevo programa de Revelando, de hoy día jueves 11 de septiembre del año 2025. En el día de hoy les acompaña Carlos Flores Ruiz, quien les habla, acompañado de mi estimado amigo Carlos Fica Cisternas. Así que le damos la bienvenida a mi estimado amigo Carlos. Muy Muchas buenas tardes. gracias, muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Gracias por tu invitación nuevamente y saludar con especial afecto en este día a nuestros auditores, ya de regreso a casa en el mes de la patria y en el día que recordamos el 11 de septiembre. Mm. Efectivamente. En primer lugar, quiero indicar que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, que nos ha permitido estar en el aire por más de 10 años. Como es tradicional, saludamos también a personas que son muy importantes en nuestro programa, como nuestros técnicos, y me refiero a don Gerardo Terán y don Luis Salinas. Transmitimos también a todo el personal de Radio Portales nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. Y recordarles que el programa Revelando se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Vamos a iniciar este programa haciendo un homenaje, como ha sido tradicional también en nuestro programa, eh, a los carabineros de Chile que han perdido la vida en un día como hoy. Sin embargo, en este caso, tenemos 17 fallecidos en una fecha 11 de septiembre, de los cuales 10 de ellos perdieron la vida el día 11 de septiembre del año 1973 y los otros 7 perdieron la vida en diferentes años en esta misma fecha por también diferentes motivos. Así que hacemos un reconocimiento a todos ellos en este día especial con tantos mártires y, y hacemos extensivo este saludo a todo la institución de Carabineros de Chile. Carlos, Bueno, también me uno a tus saludos, un especial saludo y una oración por cada uno de ellos que fallecieron en el cumplimiento del deber. Y también quiero hacer extensivo estos saludos a sus familiares que en casa esperan y que no recibieron ese día el retorno de sus familiares. Así que, carabineros, en este día especial, muchas gracias por servir a Chile y su sacrificio no ha sido en vano. efectivamente, bueno, hoy es un día de septiembre, hoy día ha habido un hermoso día en Viña del Mar, Valparaíso, eh, la costa, con un bonito sol, y bueno, vamos a conversar nuestros temas, estimado Carlos, y yo quiero retomar o quiero establecer esta conversación con nuestra editorial. Y nuestra editorial, en este caso, la hemos titulado con un tema que es bastante relevante.
la natalidad en Chile, un preocupante futuro. Y queremos conversar este tema con mi estimado amigo Carlos Fica, porque es muy relevante. Yo creo que pocas personas han levantado esta alerta, porque la natalidad estadísticamente eh, se ha estimado que una buena tasa de natalidad es 2,21. ¿M? El valor que tiene para que una sociedad se mantenga con un crecimiento bajo, por decirlo así. Eh, eh, pero en el caso de Chile ha bajado tanto la natalidad. Perdón, voy a corregir las cifras, son 2,1 la tasa de interés de hijos por mujer nacidos en un año, y hemos bajado una tasa de 1,16, lo que es bastante preocupante porque significa que los nacimientos en Chile han ido disminuyendo en forma dramática. Y esto, si bien es cierto, probablemente no afecta en la actualidad. Sin embargo, el futuro, que es muy importante, se ve completamente modificado, precisamente porque se van a producir muchas dificultades. En primer lugar, eh, vamos a tener una situación relativa a las pensiones, que hace poco tiempo atrás se hizo una reforma a las pensiones, porque la cantidad de gente en, en momento hábil de su vida va a ser mucho menor en la medida que avance el tiempo, y con desproporción respecto a los mayores, los que están, por ejemplo, en posición de jubilado, y eso produce un desequilibrio económico. También va a producir efectos en el empleo, porque obviamente va a faltar mano de obra en todos los niveles, y va a también a producir cambios en la migración, porque si la tasa de natalidad en Chile es muy baja, significa que nosotros, para poder continuar desarrollándonos, para poder crecer, para poder, porque al crecer en forma importante se van a generar empleo, y ese empleo va a necesitar personas que cumplan con los requisitos de productividad, de capacitación, y esa gente probablemente no va a estar. Lo que significa que va a impulsar seguramente alguna política diferente a la que es hoy día respecto a la migración, porque vamos a necesitar mano de obra. Esto va a afectar también a todos los sistemas de salud y educación, ya que si hay poco nacimiento, poca juventud, va a haber menos alumnos cada vez, y vamos a tener que reemplazar a todas esas personas mediante el plan de inmigración que yo recién comentaba. Esto es bastante grave, diría yo, porque altera el funcionamiento normal de nuestra sociedad. Y estos son situaciones que, bueno, no son exclusivas de Chile, pero están haciéndose presentes en el último tiempo, en que por diferentes factores sociológicos, tal vez, la juventud prefiere abstenerse de tener hijos o tener muy pocos hijos. Y eso también es necesario planteárselo como políticas públicas, porque hay que promover la natalidad para recuperar los niveles adecuados, para que crezcamos como sociedad, pero para eso necesitamos darle seguridad a las personas, y que las personas, o las mujeres prácticamente, o específicamente las mujeres, tengan deseos de tener hijos, las familias tengan deseos de generar hijos para la sociedad, porque van a tener un grado de certeza que los pueden alimentar, los pueden educar y los pueden desarrollar en forma adecuada. Y eso significa, obviamente, una política pública intensa, pero eh, que implica muchos, eh, muchos aspectos de la vida nacional: desarrollo, crecimiento, empleo, calidad de vida, vivienda, y todo lo que tiene que ver con eso, de tal manera que nuestra sociedad se desarrolle en forma sana, y con una tasa de crecimiento adecuada para continuar creciendo. ¿Cuál es tu opinión, Carlos?
Mira, hay un concepto que creo que es importante mencionar, que con esto vamos a una población más vieja, vamos a una población promedio de más edad. Vamos a tener mayores gente de alta edad versus juventud. Eso también, fuera de traer problemas, como tú dijiste, a las pensiones y a otros, es un problema, también un cambio importante en la salud. Vamos a necesitar bastantes más geriatras que médicos pediatras, por decirlo de alguna forma. Entonces, es una situación muy preocupante porque el país no va a ser capaz de cubrir sus propias necesidades. Vamos a tener que traer inmigrantes, sí, hay en países donde ha sido bastante exitoso eso, eh, pero un país para crecer, para desarrollarse, tiene que tener familia, tiene que tener hijos, tiene que tener gente que quiera que vaya manteniendo el crecimiento del país. En estos momentos, o perdón, la cifra que tú mencionaste de aproximadamente 2-1, o sea, un 2% de crecimiento y hoy día estamos casi a uno, es bastante preocupante porque se va achicando la población y se va poniendo más vieja, y con todos los problemas, tanto laborales y como de salud, que fue lo que mencioné yo recién, y tiene que cambiar los parámetros de todo, tiene que cambiar el modelo chileno completo, con esta población más vieja que vamos a tener. Esa es mi opinión, don Carlos Flores Ruiz. Bueno, efectivamente el problema es bastante complicado porque si no hay jóvenes chilenos se van a tener que atraer a través de un plan de migración. eh, lo que significa también, digamos, de que eso va a producir, ¿no es cierto?, que haya escasez de mano de obra, y si hay escasez de mano de obra, el valor del trabajo sube, y si el valor del trabajo sube, probablemente el país pierda competitividad. Entonces, para solucionarlo, tiene que traer gente del extranjero que seguramente o probablemente pueda requerir una capacitación, lo que significa un mayor costo también. Y el tema de hoy día, la población chilena crece bastante poco, pero ¿saben los que elevan un poquito el crecimiento? Son los emigrantes, los que han llegado a este país. Y las experiencias hoy con los emigrantes que tenemos no son buenas. La gente que ha llegado a Chile nos ha traído un montón de problemas y, y esos son los que están creciendo más en Chile. Entonces, es una situación también preocupante por ese lado de que la gente que traigamos sea gente de buen nivel y que quiera seguir trabajando por Chile y no traernos malas costumbres de otras partes. Bueno, efectivamente, Carlos, lo que pasa es que nosotros probablemente estamos un poco contaminados por el hecho de que ha ingresado mucho delincuente, mucha gente no calificada, mucha gente que no viene a aportar a nuestro país. En general, una buena planificación de inmigración ya no significa no atraer gente, sino que atraer a la mejor gente de otras partes, gente calificada, gente que llegue a aportar. ¿Ya? Y eso obviamente es muy valioso. ¿Ya? Estamos nosotros viviendo un periodo de una época donde la inmigración ha sido descontrolada, por lo tanto ha ingresado mucha gente que no viene a aportar a Chile y que en definitiva no aporta, al contrario, produce perjuicio. Sin embargo, si se determina una política adecuada con todos los incentivos y con todos los controles que corresponde, debiera ser una contribución positiva al desarrollo nacional. Pero queremos poner alerta y contarles a nuestros auditores que este es un problema que pocas personas comentan, y los estados, los gobiernos, deben hacer políticas a futuro pensando a largo plazo. Ahora vamos a tener una elección presidencial, vamos a tener una elección de legisladores, y es necesario que ellos tomen este tema para adoptar las políticas adecuadas para superar el problema. Y lo que quiero decir también con mucho énfasis es que la política que realmente creo importante impulsar es incrementar la natalidad en Chile, o sea, dar facilidades para que las familias puedan tener hijos, poder criarlos, poder
que no sea una cosa tremendamente elevada criar un hijo, elevada en costos, digamos, monetarios, porque muchas veces los matrimonios se restringen a tener hijos porque precisamente la carga de criar a un niño, con todo lo que ello significa, es muy pesada. Y eso es porque han habido décadas de malas políticas públicas, ¿ya? Y por lo tanto eso es posible superarlo, pero tenemos que también generar no solamente políticas económicas, sino que también políticas de salud, políticas de capacitación, de charlas, de cambios culturales, para que las personas tengan en forma legítima y en forma efectiva deseos de agrandar su familia, de tener hijos. Muchas veces, digamos, se parece paradójicamente y se comenta, digamos, de que uno recorre la costa específicamente y ve una cantidad de mucha gente joven paseando perros, ¿ya? Y se ven pocos niños que están circulando y paseando con sus padres. Eso es un índice también bastante, eh, es un índice que muestra es el problema grave de la natalidad en Chile y en la actualidad cómo piensa la juventud. Carlos. Mira, bueno, si bien seguramente lo vamos a tocar un poquito más adelante en el programa, pero ayer veíamos un debate presidencial y cero mención al tema natalidad. Cero mención a cómo Chile va a recuperar eso. Ese es mi último comentario al respecto. Oye, y bueno, y ahí, Carlos, se ve también un poco la contradicción de lo que estamos hablando, ¿ah? Porque lo que más se está promoviendo en el último tiempo son políticas pro aborto, ¿ah? En vez de haber políticas pro familia, pro niño, pro crecimiento, pro desarrollo y pro vida en el fondo. Eso es lo que interesa, y empezar a pensar cómo podemos nosotros avanzar como sociedad. Chile es un país que tiene todas las condiciones económicas, de infraestructura, de calidad de vida que se pueden mejorar, ¿no es cierto? Estamos en crisis, pero la situación se puede superar de tal manera que las familias, que todas las personas, incluso los inmigrantes, tengan deseos de llegar a Chile, porque en Chile va a ser bueno criar un hijo. Y eso para mí es fundamental. No sé si quieres agregar algo más, Carlos. No, yo creo que ya está todo dicho con este último concepto de crear políticas y crearle conciencia a los políticos de que es una preocupación importante, más que muchas cosas que mencionaron ahí, fuera de la seguridad. Un país para desarrollarse tiene que tener seguridad, tiene que tener mejor calidad de vida, pero el tema de la familia es súper importante y eso que mencionaste tú respecto al aborto, hay que proteger la vida. Efectivamente. Así que bueno, esperamos nosotros con este tema que hemos planteado, hacer reflexionar a nuestros auditores, a las personas que nos escuchan. Ojalá nos escuchen también los políticos, las autoridades, porque es necesario implementar políticas desde ya, desde ahora, precisamente en pro de la familia, en pro de la natalidad, para que Chile sea un país sano, un país que se desarrolle y un país que tenga futuro, porque un país con una tasa de natalidad tan baja, su futuro es bastante incierto. Y ahora, estimado Carlos, en los minutos que nos quedan, quiero cambiarte de tema y vamos al tema internacional. Y yo quería plantearte lo que se ha visto en los últimos días en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, una importante ofensiva rusa que incluso produjo ataques en la capital de Ucrania, dañando infraestructura o edificios gubernamentales, lo que no había ocurrido hasta ahora, pero también una alerta que se ha provocado en Polonia precisamente por acusación de violación del espacio polaco por aviones rusos. Y esto, y en las últimas horas se han cursado denuncias por más de 19 violaciones del espacio aéreo polaco. Y esto tiene, creo yo, bastante importancia porque ya los movimientos bélicos o de las
Fuerza Aérea Rusa no solamente está actuando sobre Ucrania, sino que también probablemente está afectando a países limítrofes como Polonia, lo que significa también alertar a lo que es la OTAN, ¿ya? Y esto hay que observarlo con mucha rigurosidad porque puede escalar y puede producir en realidad un incremento importante de la actividad bélica en Europa del Este, Carlos. Mire, y hay una cosa importante, tú mencionaste el tema de la OTAN, porque el OTAN es una organización que tienen los países del Atlántico Norte, y la verdad ahí hay un artículo que invocó el gobierno polaco que dice que si atacan a un miembro, los atacan a todos. Entonces debería, entre comillas, o poner en alerta a toda la OTAN respecto a esta accionar de Rusia que está afectando a un tercer país que no es parte del conflicto. Así que eso es una cuestión bastante preocupante, el tema de lo que puede pasar. Pero también, por otro lado, vamos a lo que ha causado una guerra que en un principio se pensaba muy corta, gente no le daba más de un mes cuando partió, por la diferencia, indudablemente, un tremendo país con un potencial militar fuerte frente a un país pequeño en lo militar, y ya llevamos 3 años, pues, 3 años con una tremenda destrucción de Ucrania. Por otro lado, Rusia también ha sido un tremendo desgaste, tanto en gente como en recursos económicos. Su situación económica es bastante mala. Y también una cosa que tener presente, a Rusia en la Segunda Guerra tenía hordas de gente, unos ejércitos tremendos que iban y ocupaban territorio. Hoy día no los tiene y de hecho ha tenido que traer gente del Atlántico, no, perdón, de Corea del Norte, que están engrosando sus filas del ejército para defender o atacar, construir el ataque que está haciendo sobre Ucrania. Bueno, eso es mi comentario, don Carlos. Sí, bueno, hay que estar muy atento porque la verdad es que lo que he visto en las noticias internacionales, lo que ha denunciado Polonia no es una violación así como sorpresiva, sino que es una cantidad importante de violaciones. Por lo tanto, a mí me hace pensar de que esto es algo planificado, ¿ya? No sé cuál será la estrategia rusa, pero está haciendo, diría yo, un cierto grado de provocación a la OTAN. Eh, Esto obviamente hace pensar de que Rusia pretende iniciar un escalamiento de este conflicto y seguramente obligar a Donald Trump y probablemente a la OTAN a definirse respecto a la situación de participación o no en la guerra ruso-ucraniana. Yo creo que esto hay que seguirlo con mucho sigilo y estar eh, al tanto de lo que ocurre, de cómo se comportan los movimientos bélicos, sobre todo de Rusia. La OTAN seguramente está tomando las medidas del caso. Todos sabemos que el caso, los países de Europa, los países integrantes de la OTAN, hicieron en el último tiempo un incremento importante ¿De gasto de, presupuestario? de presupuestario para defensa. ¿Ah? De hecho, en el caso particular de Polonia pasó casi entre un 4 y un 5% del PIB, lo que es bastante importante. O sea, entonces hay que estar muy atento de lo que puede ocurrir y esto obviamente va a alterar el funcionamiento normal del planeta, de los mercados globales y todo esto, si es que se produce este escalamiento. Y en el último minuto que queda también ha habido una alta tensión en la zona de Medio Oriente, Gaza, por el atentado que se hizo jamás en Jerusalén y también, ¿no es cierto?, las incursiones israelitas en Gaza que obviamente tiene el propósito de ubicar y, y acabar con todos los vestigios que significa la organización Hamas.
¿Cuál es tu opinión, Carlos, para terminar el primer bloque? Bueno, preocupante, eso no termina nunca y no va a terminar nunca porque estos países, muchos de estos países quieren eliminar a Israel de ahí. Por otro lado, Israel en este momento o todo el tiempo lucha por su subsistencia y muchas de estas guerras, o esta concretamente, tiene un importante componente que se inició hace unos años atrás cuando esta gente atacó a grupos israelitas que estaban en una fiesta y mató miles de personas. Independiente de eso, secuestró y todavía tiene secuestrados que de repente aparecen en la noticia ciudadanos israelitas. Entonces, mientras eso no termine, difícil que termine esta situación que está sufriendo Medio Oriente y lo encuentro razón a Israel. Bueno, vamos a hacer una pausa, estimados auditores, estimado Carlos, una pausa musical que espero que disfruten. Es una hermosa canción que se llama El gato que está triste y azul, interpretada por Roberto Carlos. Así que espero que disfruten esta canción y terminamos este bloque. Continuaremos conversando en unos momentos más. Así que nos separamos hasta más rato. Estimados auditores, Radio Portales, la primera de Chile, retornamos a nuestro programa Revelando, después de una pausa musical muy refrescante, muy hermosa, de una canción de Roberto Carlos del año 1972, llamada El gato está triste y azul. Y continuamos conversando con mi estimado amigo en el día de hoy, que me acompaña, Carlos Fica Cisterna, y quien les habla, Carlos Flores Ruiz. Estimados auditores, quiero recordarles que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, y se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas. En este horario de regreso al hogar desde el trabajo. Estimado Carlos Fica, bueno, antes de pasar al ámbito nacional, quisiera, bueno, comentar una lamentable noticia, no sé qué ocurrió en Estados Unidos, donde un político, eh, yo diría que vinculado a Donald Trump, fue asesinado mientras hacía una exposición en el campus de la Universidad de Utah Valley, en la ciudad de Orem, estado de Utah, en Estados Unidos. Es una lamentable muerte, un asesinato eh, que parece indicar que es de orden político, y podemos ver, digamos, cómo ocurre este hecho, eh, que nos trae también a la memoria el asesinato del senador eh, Uribe Kennedy. Turbay en Colombia, y de lo nefasto que es la violencia política y en general la violencia, ¿ah? El asesinato. Y era un hombre muy joven además, tenía 31 años, ¿ah? Y era fundador de una corporación, de una fundación que se llama Turning Point, ¿ya? Y está ligado, muy ligado a Donald Trump. Así que lamentamos esto y comentarlo porque, bueno, eh, la violencia política es negativa y, bueno, hay que estar atento porque eh, en Estados Unidos también han habido, digamos, ciertos signos de intolerancia política en general. No sé cuál es tu opinión, Carlos. Bueno, son cosas que pasan en todo el mundo, ¿ah? Porque ¿para qué estamos con cosas? En Nepal hace un par de días también están un revuelto importante, quemaron la casa de un expresidente de la República donde murió su esposa. En lo de Estados Unidos es, bueno, no es primera vez que pasa en Estados Unidos, recordémonos años atrás lo de Kennedy. Y en los países acá en América también ha pasado varias veces, México, Colombia, que candidatos en Campaña. o preparándose para la campaña han sido asesinados. Entonces, son signos de intolerancia que existen
en el mundo en general. Y aquí en Chile hasta ahora ha sido fuerte, violento, pero no han habido este tipo de intolerancia. Así que todavía podemos sentirnos preocupados, pero no tranquilos. Así que, y esto de un joven político de 31 años, aliado de Trump, es algo bastante importante. Y no sea, hasta lo que yo sé, no han podido aún, no sé si tú tienes mayor información, capturar a los autores o no. No sé si tú sabes algo de eso. Mira, algo vi que habían detenido personas. Eh, no podría asegurar que son personas que están involucradas, pero bueno, obviamente cuando ocurre un hecho de esa magnitud, se produce una investigación amplia, y, y, digamos, se cierran todos los accesos a la ciudad, etcétera. Entonces se detienen personas, pero no tengo la certeza de que se haya Los eh, responsables. tomado detenido a los responsables materiales, porque aquí pueden haber materiales y personas, autores intelectuales. Y, por supuesto. Y también, digamos, recoger lo que tú acabas de mencionar, digamos, lo que ocurrió en Nepal, en que se produjo un levantamiento popular, eh, contra un gobierno comunista que estaba tratando de imponer una censura, ¿sí?, en las redes sociales. Y bueno, seguramente esta acción que ocurrió en Nepal fue la gota que rebasó el vaso, porque no, 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 no me parece así como atendible que haya un levantamiento de esta magnitud por un solo hecho. Debe ser un cúmulo de situaciones que están en ese país, de Asia. Así que eh, es lamentable porque también fue con mucha violencia. Y bueno, ahora, estimado Carlos Fica, eh, vamos a pasar al ámbito nacional. eh. Y obviamente lo vamos a comentar en el día de hoy. Se cumplen 52 años del golpe militar, el 11 de septiembre del año 1973, un hecho que indudablemente cambió el futuro de Chile. Y el contexto que existía en esa época era una extremada polarización, un gobierno marxista, recordemos, un poco antes, el día 22 de agosto, fue declarado inconstitucional por la Cámara de Diputados. También tenía reclamos del Poder Judicial que no cumplía los fallos judiciales, y en el fondo el gobierno de Salvador Allende estaba fuera de la ley y fuera del ámbito constitucional. Eh, Se produjo el golpe militar y hubo un cambio importante para nuestro país. Eh, Se produjo una situación de ordenamiento del país, de recuperación de la situación económica, eh, y lo que es muy importante, se comenzó a estudiar una constitución que se estuvo analizando, estudiando por muchos años, por una comisión de expertos, y generó una constitución que vio la luz el año 1980, una constitución que todavía nos rige y que podría decir yo que es una de las constituciones más validadas en el mundo a través de dos plebiscitos. Eh, y, y también cambiaron muchas cosas, cambió el modelo económico. Chile se abrió al mundo, Chile se convirtió en un país exportador. Hubo una política de regionalización. Recordemos, se generaron 12 regiones más la región metropolitana. Y, y hay algo que yo quiero decir, Carlos, también, ¿ah?, que creo que es relevante. La Constitución del año 1980, que se hizo 7 años después del golpe militar, incorporó muchos preceptos que ya venían de la tradición de la Constitución de 1925. Reforzó ciertos aspectos institucionales,
pero además, y ahí es donde quiero poner el énfasis, establecía un articulado transitorio. El año 1980 se realizó en esos artículos transitorios, se determinó el cronograma que tenía el gobierno militar para eh, retornar a un sistema democrático pleno. Decía exactamente cómo iba a ser el cronograma y ese cronograma se cumplió rigurosamente. Es importante decirlo porque ya el año 80, el gobierno militar, después de haber tenido estos 7 años de ordenamiento del país, de recuperación económica, de, de recuperación social, estableció esta constitución y estableció exactamente el programa que iba a tener el gobierno militar, que se cumplió rigurosamente de acuerdo a lo que estaba escrito y lo que fue votado, porque la constitución del 80 fue votada y aprobada, y permitió hacer una transición hacia la democracia en forma ejemplar, diría yo, sin mayores problemas, por votaciones populares. eh, Se abrió el sistema electoral tal como lo conocemos ahora, ordenado, y creo yo que es muy... y además, yo quiero resaltar, estimado Carlos, una de las obras más monumentales que tiene América Latina, que es la carretera austral, más de 1.200 kilómetros que no existían o que estaban solamente con senderos, y Chile llegaba con carretera hasta Puerto Montt. Ahora tenemos una carretera austral que conecta toda la región, la parte sur de la región de los lagos y toda la región de Aysén. Creo yo que es una obra monumental que no se le ha dado el reconocimiento debido. Eh, Finalmente quiero decir que todas las personas pueden tener una opinión válida respecto a el golpe militar, el gobierno militar y todo lo que ha ocurrido. De hecho, hay personas que en forma totalmente válida pueden pensar de una u otra forma, pero los hechos están presentes en lo que ocurrió, y yo diría que que desde el momento que se entregó el gobierno a las autoridades elegidas democráticamente, el país comenzó una evolución gigantesca de crecimiento y desarrollo, que ha sido detenida en los últimos años por malos gobiernos, por malas políticas públicas, y además nosotros volvimos a ver en octubre, ¿no es cierto?, del año 2019, cómo es de dañina la violencia, sobre todo la violencia política, la violencia que destruye el país, que atenta contra las vidas. Este es un hecho muy importante que creo que es nuestra obligación traerlo y reconocerlo de lo que ocurrió hace 52 años y todas sus consecuencias para el país. Carlos. Bueno, la gran lección que se puede sacar del gobierno militar es nunca más repetir esta experiencia, nunca más poner a las Fuerzas Armadas y de orden en la alternativa de recurrir al uso de la fuerza para rescatar a un país de un colapso inminente. Estoy leyendo textual lo que escribe Gonzalo Ibáñez en un artículo publicado en el día de hoy en el Libro. Y para no repetirla, la primera condición es la que nunca más un gobierno se aventure como el de Allende por los caminos de aventuras ideológicas como el marxismo. Y termina con una cosa, una frase que la encuentro muy interesante. El primer peldaño para alcanzar la paz y el progreso social es el de contar con un gobierno sensato y prudente, que en ese tiempo no existía. Respecto a esto, yo también quiero expresar respecto a esto un saludo especial y una oración por nuestros camaradas que cayeron cumpliendo con su deber. Tenemos más de 100 militares, más de 30, tú hablaste 18 carabineros al inicio,
tenemos camaradas nuestros marinos, PDI, aviadores que murieron en cumplimiento del deber en ese día. Así que vayan para mí, para ellos una oración y un agradecimiento a su familia. Bueno, eh, esto lo quisimos traer porque eh, la historia hay que contarla, la historia hay que decir lo que ocurrió. Nosotros hemos contratado hechos. eh, Sin embargo, es interesante reconocer que todo lo que tiene Chile actualmente, su nivel de vida, sus adelantos, sus exportaciones, su ordenamiento territorial, sus instituciones, funcionan adecuadamente gracias a lo que se hizo por nuestras personas en el pasado. Este país merece un desarrollo que ya lo inició, solamente se ha detenido por malos gobiernos, pero puede continuar creciendo. Somos un país democrático, un país donde hay elecciones, donde hay un sistema electoral, donde hay un poder legislativo, donde se hizo una transición desde un gobierno militar a los gobiernos democráticos en forma ejemplar, diría yo. Y creo que eso debemos reconocer. Ahora, ¿qué debemos reflexionar? Tal como decía mi amigo Carlos Fica, tenemos que tratar de evitar estos gobiernos que destruyen la institucionalidad, que afectan el desarrollo de las personas, que atentan contra la libertad y los derechos de las personas. Tenemos que encontrar dirigentes políticos que se preocupen del desarrollo social, que se preocupen del crecimiento económico, que se preocupe de la seguridad de las personas. Eso es lo que nosotros necesitamos. Es muy probable y seguramente es un proceso muy largo que haya una plena reconciliación en Chile. No sé, eh, hay cosas diferentes. En la revolución del año 91 se produjo una reconciliación absoluta. No hemos podido hacerlo en este periodo, pero creo que con el esfuerzo de todas las personas, de la juventud, de las buenas ideas y de la libertad, cuidemos la democracia, cuidemos la democracia. Las Fuerzas Armadas están para tener un rol específico que se lo da la Constitución. Tal como decía Carlos Fica, no debemos repetir malas experiencias, no debemos repetir malos gobiernos. Debemos preocuparnos de que nunca un gobierno pretenda conculcar las libertades personales, los derechos, conculcar el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la libertad de movimiento, a la libertad de conciencia. Que todas las personas puedan circular por todos los rincones de nuestro país sin temor, a cualquier hora y solo o acompañado, sin miedo, que no sea que nuestros carabineros, nuestra policía se preocupe del orden público en forma normal, que no esté arriesgando su vida ante violentistas o ante manifestaciones que terminan siempre con desórdenes y con destrozos y con atentados a la vida de nuestras policías. Tenemos que buscar un país que se preocupe de sus habitantes, gobiernos que se preocupen de servir al país y no servirse a sí mismo, no buscar sueldos millonarios, no buscar apitutamiento, sino que necesitamos gente profesional que llegue a gobernar a los puestos del Estado. El Estado tiene que funcionar bien, pero nos tiene que dar las cosas fundamentales: seguridad, salud, educación, vivienda. Eso es lo que tiene que hacer un país y además un país que tenga relaciones con todo el mundo, que tenga un buen sistema de defensa que nos proteja y nos mantenga en paz con nuestros vecinos. Eso es lo que Chile necesita. Eso es lo que hay que buscar. No aventuras ideológicas, sino que soluciones prácticas, soluciones a los problemas, pero soluciones que conlleven la libertad de las personas. No sé si tú quieres agregar algo más, Carlos. Sí, yo quiero agregar dos cositas respecto a lo que tú mencionaste. Uno, respecto a la reunificación del país, a la unión de nuevo del país. Ejemplo nos dan países más antiguos que nosotros, culturas más.
más antiguas que nosotros, como es Europa. Europa vivió una tremenda guerra en los años 40 y 45 que terminaron, donde murieron millones de personas y hoy están reconciliados, hoy trabajan en paz. Alemania, que fue un país que quedó en el suelo, hoy día es la economía más bullante de Europa y apoya al resto. Esas son cosas que nosotros tenemos que aprender. Y un segundo punto al respecto, para que no caigamos en eso, es responsabilidad de nosotros, sí, señores auditores, de nosotros, porque al emitir el voto tenemos que ser responsables, estudiar bien por quién vamos a votar, no votar por cualquiera que nos vengan a imponer cosas desconocidas, porque nosotros tenemos que emitir nuestro voto, pero saber por quién vamos a votar y estudiar las consecuencias que puede tener, porque ¿qué país le vamos a entregar a nuestros hijos? Si nosotros no nos preocupamos de eso, le vamos a hipotecar el futuro a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, el emitir el voto, súper responsable, pero estudiándonos. Todos los ciudadanos tenemos el deber y el derecho de emitir el voto, pero seamos responsables de emitirlo. Y esa es la responsabilidad de nosotros, ya, porque nosotros pusimos en su momento a Allende, nosotros pusimos en este momento a Boric. Entonces, las elecciones que vienen ahora, tomemos esa elección y votemos por quien nosotros hemos estudiado que va a ser lo mejor para Chile. Exactamente. Y también quiero agregar, estimado Carlos, que aprovechemos la experiencia de mirar la historia y mirar el mundo. Estamos viendo, ¿no es cierto?, lo que ocurre en países como Ucrania, Polonia, los países bálticos, Alemania del Este, Checoslovaquia, que ahora son dos repúblicas diferentes, Yugoslavia también que existió, que fueron víctimas del comunismo, que fueron víctimas de la represión y que ahora son libres, ahora son repúblicas soberanas. Aprovechemos eso, vean lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Cuba, lo que ocurre en Nicaragua, vean lo que ocurre en otros países, lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en México, lo que ocurre en Estados Unidos. Miren, estimados auditores, el mundo para que nosotros adoptemos las mejores políticas, las mejores ideas, las mejores posibilidades de crecer. Una persona bien informada puede tomar una decisión adecuada para el futuro. Por eso los instamos a informarse. Tenemos elecciones próximamente y hay distintas posturas. Usted elija la que crea usted que nos puede dar un mejor futuro. Creo yo que estamos en un momento que necesitamos un cambio. Hemos tenido un retroceso, un detenimiento, un estancamiento que lleva, por decirlo de alguna manera, 8 o 10 años. Y eso hay que cambiarlo. Hay que reanimarse, hay que levantarse, hay que impulsarse para poder llegar. Chile fue un líder, por lo tanto, nosotros tenemos todas las posibilidades de volver a ser líder en América Latina y no solamente en América Latina, en el mundo. Somos líderes en minería, somos líderes en el cambio, ¿cómo se llama? La renovación energética, la energías limpias, somos líderes en cuidado del medio ambiente, somos líderes en el cuidado del mar. Tenemos muchas cosas positivas, solo tenemos que utilizarlas bien, solo tenemos que dirigir nuestros proyectos de futuro en forma sensata, con sentido común. Y lo que es más importante, el Estado y el gobierno que venga, lo que tiene que hacer es promover todo lo que sea necesario para que las personas en forma individual y colectiva se desarrollen, que puedan aspirar a sus sueños. Volvamos a pensar en que podemos tener una casa propia, en que podemos comprar un bien raíz. Volvamos a eso, volvamos a que una persona pueda emprender sin temor, al contrario, arriesgarse con fuerza para poder tener éxito. ¿Por qué? Porque el esfuerzo siempre es premiado. Yo siempre tengo una frase que digo, no hay esfuerzo sin premio, ni premio sin esfuerzo. Así que ese es nuestro programa de hoy día. Estimado Carlos, ¿tú quieres agregar antes de terminar? No, estoy a nuestros auditores de ser
responsables al emitir nuestro voto. Creo yo ese mensaje. Estimados auditores, bueno, hemos llegado al final del programa. Teníamos otros temas, pero nos alargamos en algunas partes, pero creemos necesario comentarlas y decirlas. Chile es un país hermoso. Chile tiene todas las condiciones naturales para ser un país desarrollado. Chile tiene gente valiosa, tiene su recurso humano adecuado para desarrollarse. Tenemos universidades, tenemos emprendedores, tenemos industria. Solo elijamos bien, solo organicémonos adecuadamente y vayamos siempre por el camino de la libertad. Estimados auditores, nos despedimos en este día, 11 de septiembre del año 2025, para que ustedes tengan, ¿no es cierto? Y ese es nuestro deseo, unas felices fiestas, con tranquilidad y con responsabilidad. Hay que celebrar porque Chile es hermoso y tenemos que celebrar. Estamos orgullosos de nuestra tierra, de dónde estamos, de lo que somos y lo que hemos hecho. Tu despedida, Carlos. Muchas gracias, Carlos, por tu invitación. Me despido de nuestros auditores en este día de regreso a casa, un 11 de septiembre que representa mucho para muchos de nosotros y para Chile entero porque cambió el país. Así que feliz retorno a casa y unas felices fiestas patrias, pero cuidémonos, seamos responsables en cómo vamos a vivir este 18 en todo sentido, sobre todo en el comportamiento en la calle, en el comportamiento en las carreteras. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Bueno, nos despedimos, estimados auditores. Este programa va a transmitir de lunes a jueves, perdón, de lunes a viernes de 18 a 19 horas, revelando. No se olvide. Nos vemos el próximo programa, el próximo jueves a esta misma hora. Muy buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.